Última parte. La comida en el restaurante italiano fue exactamente tan incómoda como Jayden había temido. Se sentó en silencio mientras Blaine y Mandy repasaban los detalles de su reciente negociación y los entresijos de la alta finanza. Jayden, que había aprendido a tolerar las conversaciones de negocios de Blaine, se sintió excluido. La atención de Blaine estaba casi totalmente dedicada a Mandy, una compañera de igual intelecto y ambición. Jayden se dedicó a mover la comida en su plato, el apetito perdido hacía mucho. El ambiente era de familiaridad entre el alfa y la beta, que se entendían con miradas rápidas y jerga interna. La incomodidad de Jayden se disparó cuando Mandy, con una risa fácil, soltó un comentario que no era de negocios. ¿Recuerdas, Blaine, cuándo solíamos saltarnos la clase de economía en la universidad? Afortunadamente, eso no afectó demasiado tu carrera. El comentario golpeó a Jayden con una fuerza sorda. ¿Universidad? No era un encuentro casual en un vuelo de negocios. Se conocían desde hace años. La charla relajada, el humor sutil, la complicidad, todo tenía sentido ahora. Frunció el ceño. La ira fría comenzó a burbujear. Si la situación fuera al revés, si me encontrara con Mason y lo presentara a Blaine como mi amigo de la universidad con quien me salté clases. Apuesto a que me sacaría a tirones del restaurante, argumentando que le estoy faltando el respeto, que no le estoy dando su lugar en el matrimonio. Pero como se trataba de Blaine, el alfa dominante, platicando animadamente con su amiga, la situación era irreprochable. Se sentía como una hipocresía flagrante, una doble moral que amenazaba con derrumbar la frágil base que habían construido. Jayden reaccionó solo con el silencio. Dejó de escuchar la conversación, concentrándose únicamente en el sabor amargo de la bilis en su boca. Mantuvo su postura, pero el fuego ardía en su interior. Finalmente, Mandy, agradecida por la comida, rechazó cortésmente la oferta de Blaine de llevarla a su hotel, optando por un taxi. Jayden suspiró, aliviado de verla desaparecer. Una vez en el sedán, Blaine se recostó contra el asiento del conductor. Dios, qué viaje. Un éxito, pero extenuante, dijo, cerrando los ojos. Jayden estaba en silencio, la tensión en sus hombros era palpable. Blaine, sin abrir los ojos, intentó buscar su mano, un gesto que se había vuelto una costumbre afectiva en las últimas semanas. Caroline retiró rápidamente su mano, colocándola junto con la otra en el volante, apretando los nudillos. Blaine abrió los ojos, la fatiga instantáneamente reemplazada por la percepción aguda de Alpha. Miró las manos apretadas de Jayden y su rostro impasible. ¿Qué pasa? Nada, dijo Jayden con voz plana. Blaine no aceptó la respuesta, pero el cansancio del viaje le impidió iniciar una confrontación inmediata. Jayden se inclinó hacia adelante y encendió el motor. Manteniendo las manos firmemente puestas en el volante, comenzó a conducir hacia la mansión. El alfa, sabiendo que el silencio de Jayden era una tormenta a punto de estallar, se recostó, permitiendo que el Omega condujera a casa. El reencuentro no había sido el momento íntimo que Jayden había planeado, sino un regreso a la frialdad de su matrimonio original. El trayecto a casa fue una agonía de silencio. Jayden condujo con una velocidad controlada, el volante apretado con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Blaine no pronunció palabra, observando el perfil rígido de su esposo, sabiendo que una confrontación era inevitable. Al llegar a la mansión, Jayden apenas esperó a que el coche se detuviera antes de salir, cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario, aunque sin llegar al extremo del portazo de la vez anterior. Entró a la habitación y se dirigió directamente al vestidor, tratando de crear una barrera. Ong Buen entró justo detrás de él, con su maleta en mano. Jayden, detente. Ya sé que estás molesto. Hablemos, dijo Blaine, dejando la maleta en el suelo con un clonk resonante. Jayden se giró, su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Hablar de qué? ¿De lo bien que te fue cerrando tratos de miles de millones de dólares con tu amiga de la universidad? Mandy es una colega, y una socia crucial. La conocí hace años, sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Repitió Jayden, su voz subió a un tono agudo.
El problema es tu hipocresía. Si yo hubiera entrado al restaurante con Theo, o con Mason, discutiendo anécdotas universitarias y riendo de esa manera, habrías llamado a seguridad para que me sacaran de ahí por faltarte al respeto. Caminó hacia Blaine, señalándolo con un dedo tembloroso. Me habrías gritado que soy tu omega, que no tengo decoro y que le estoy dando motivos a la gente para que se burle de ti. Pero cuando se trata de ti, es solo negocios y amistad. Es una doble moral que me enferma. Me dejaste sentado como un accesorio mudo. Blaine apretó la mandíbula, sus ojos se estrecharon. La fatiga del viaje finalmente se transformó en la habitual irritación del alfa. Estás exagerando. Mandy es una conocida. Y la conversación era sobre la fusión de la compañía, algo que tú francamente no comprendes completamente. No fue un desaire. Simplemente no era relevante para ti. No se trata de la relevancia, se trata del respeto. Se trata de mi lugar. Lo que me exiges, no lo cumples tú. Acordaste comer con ella sin siquiera consultar mi plan. Arruinaste todo. Blaine dio un paso atrás, cruzándose de brazos. Lo miró con una frustración condescendiente. Esto es infantil. Es la histeria de un omega que se siente celoso. No voy a discutir sobre amistades. Estoy agotado. Actúas como si tuvieras 10 años. La palabra infantil golpeó a Jaden con la frialdad que Blaine reservaba para sus insultos más efectivos. En el arrebato de la ira, la preocupación por su salud y la bomba del embarazo desaparecieron por completo de su mente. Solo existía la humillación. Claro. Soy el histérico. Soy el infantil. Espetó Jaden, sintiendo las lágrimas de pura rabia y frustración. Blaine se dio la vuelta, ignorando el estallido. He tenido un día agotador. No voy a tener esta conversación ahora. Perfecto. Gritó Jaden. Blaine tomó su maleta y se dirigió a la puerta. Cuando te calmes, hablamos. Blaine salió de la habitación sin una palabra más, cerrando la puerta con un golpe controlado. Jaden se quedó solo en el vestidor, temblando. Se dejó caer en el banco de la habitación, cubriéndose el rostro con las manos. Infantil, dijo Jaden entre dientes, levantando la vista hacia la puerta cerrada con rabia contenida. Dice infantil cuando es él quien huye. Jaden permaneció en el vestidor hasta que la rabia se agotó, dejando solo un cansancio profundo. Ya era tarde, y no tenía la energía para prolongar la farsa de la separación. Después de todo, pensó, no era él quien tenía que pagar por el comportamiento hipócrita de Blaine. Cansado de esconderse en la oscuridad del vestidor, salió cautelosamente con movimientos silenciosos en el piso alfombrado. Vio a Blaine en la cama, de costado, bajo las lujosas cobijas de seda. Por un momento, consideró seriamente ir a dormir a una de las habitaciones de invitados, o incluso al sofá de la habitación, pero una punzada de orgullo lo detuvo. No hice nada malo. No tengo por qué ser yo quien pase una mala noche. Decidido, se acercó al lado vacío de la cama y se sentó junto a Blaine, dejando un pequeño espacio entre ellos. Blaine lo miró y soltó un suspiro lento, su expresión suavizándose. No discutamos más, dijo Blaine con voz tranquila. Llevamos 2 semanas sin vernos, y así no es como imaginaba pasar esta noche contigo. Jaden asintió, sintiendo un alivio silencioso. Por el momento, el enfado y los problemas externos fueron olvidados, y solo importaba estar juntos. ¿Qué tal si este fin de semana nos vamos a algún lado? Una cabaña cerca de un lago, algo en el bosque. Solos tú y yo. Dejamos el teléfono en casa y descansamos del mundo, sugirió Blaine. Me parece bien, murmuró Jaden. Por el momento, el embarazo, la beta y la hipocresía fueron olvidados, relegados a la mañana. Ahora solo importaba la tranquilidad de estar juntos. Jaden se despertó a la mañana siguiente aún acunado en los brazos de Blaine. La tensión se había disipado con el contacto físico, pero la furia de la tarde anterior seguía latente. Su primer pensamiento antes incluso de recordar el embarazo, fue el deseo de huir de esa casa. Blaine se despertó por después, quien de inmediato le dio un beso en la nuca. Buenos días. ¿Seguimos con el plan del lago?
Saldríamos esta tarde, murmuró, su voz ronca por el sueño. Jayden asintió, sintiendo un breve destello de esperanza. Si conseguía esa burbuja de intimidad, sería más fácil decir la verdad. Pero la paz no duró. Antes de que pudieran levantarse, el teléfono de Blaine, que había sido ignorado diligentemente la noche anterior, vibró con una persistencia implacable. Blaine gruñó y lo tomó. Mandy. ¿Qué pasa? Dijo, su tono cambiando instantáneamente a la frialdad del CEO. Jayden lo observó, sintiendo una opresión en el pecho. Las palabras de Mandy eran inaudibles, pero el lenguaje corporal de Blaine era elocuente. El alfa se sentó en la cama, su rostro volviéndose pétreo. La conversación duró unos tensos 5 minutos. Blaine colgó y se giró hacia Jayden con una expresión de profunda frustración, mezclada con la resignación del deber. Lo siento, acaba de surgir una complicación con el acuerdo. Mandy insistió en que su viaje de regreso se adelantara y necesitamos tener una revisión de emergencia de todos los documentos antes de que se vaya en 48 horas. Tenemos que dejar todo el negocio concluido lo antes posible. El alfa tomó la mano de Jayden. El fin de semana en la cabaña, tendrá que ser en otro momento. En cuanto esto termine, te lo prometo. Jayden sintió que su corazón se hundía, pero la decepción se transformó rápidamente en furia helada. No solo por la cancelación, sino por el hecho de que Mandy, la amiga de la universidad, la colega de negocios con quien se saltaba clases, tenía prioridad sobre la fragilidad de su matrimonio. Retiró su mano de la de Blaine, no con un tirón dramático, sino con una frialdad calculada. Ya veo. Trabajo es trabajo, dijo Jayden, su voz apenas audible. Blaine esperó una explosión, la histeria que había llamado infantil. Sí, lo sé. Es molesto, pero es necesario. Dame un par de días, ¿de acuerdo? Jayden se levantó de la cama y recogió ropa del vestidor sin dirigirle una mirada. Está bien, dijo, la aceptación forzada y a regañadientes, cada sílaba era un insulto silencioso. La furia crecía en Jayden con cada minuto. Si Blaine prefería el estrés de la oficina y la compañía de Mandy, no se quedaría en la mansión esperando a que su alfa decidiera cuando tenía tiempo para él. Preparó una pequeña maleta, no con la intención de un divorcio, sino de una protesta silenciosa y efectiva. Blaine, enfrascado en correos electrónicos urgentes, apenas notó la actividad. Voy a salir, dijo Jayden, sin dar más detalles. Blaine levantó la vista de su tableta. Bien. ¿Volverás para la cena? No, respondió, su tono era cortante. Voy a ir a casa de mis padres. Necesito ver a mi madre. Blaine frunció el ceño ante la idea de Jayden en casa de su familia lo ponía incómodo, pero estaba demasiado abrumado por el trabajo para pelear. Está bien. Avísame cuando llegues. Lo haré. Jayden salió de la habitación, cerrando la puerta con una firmeza que prometía distancia. Condujo directamente a casa de sus padres, la única guarida segura que se le ocurrió. En los próximos días voy a encontrar cualquier actividad para no estar en casa y mantenerme alejado de Blaine, pensó Jayden, conduciendo con la determinación de un fugitivo. Estaba demasiado enojado por la humillación para recordar la preocupación por el alfa, la hipocresía de la situación o el diminuto secreto que crecía en su vientre. Jayden llevaba 1 día y medio en casa de sus padres, y la seguridad que había buscado se había convertido en un nuevo tipo de prisión. Su madre, lo había acogido con una efusividad que bordeaba la asfixia. El desayuno, la comida y la cena se convirtieron en sesiones de asesoramiento no solicitado. Jayden, no está bien que un omega casado pase la noche fuera de su hogar conyugal, insistió su madre, removiendo su café. Un alfa como Blaine necesita estabilidad. Tienes que ser un mejor esposo. Mamá, Blaine está ocupado. Y yo también, respondió, intentando mantener la paciencia. Tu prioridad es el hogar, cariño. Debes atender mejor a tu marido. Un omega siempre debe asegurarse de que su alfa regrese a un nido cálido, no a una casa vacía. Estás descuidándolo, y eso lo forzará a buscar la compañía que le falta. El comentario le recordó a Mandy, encendiendo de nuevo su furia,
pero su madre no se detuvo allí. El tema inevitable de los hijos resurgió, más insistente que nunca. Y no hemos vuelto a hablar de la familia, Jaden. ¿Cuándo le darás a Blaine lo que más necesita? Un hijo aseguraría tu posición en esa familia para siempre. Jaden fingió indiferencia, encogiéndose de hombros mientras sentía el pánico frío en su estómago. El miedo por el embarazo era un nudo constante. Estaba tan furioso con Blaine que había olvidado el secreto, pero las palabras de su madre lo trajeron de vuelta con urgencia. Tenía que decirle a Blaine, pero el miedo al rechazo o a la satisfacción triunfante del alfa era paralizante. Mamá, tengo una idea, dijo, de repente inspirado. ¿Por qué no vamos a visitar a la tía Ellen? La tía Ellen vivía en un pequeño pueblo en la montaña, a unas 4 horas de distancia, un lugar tranquilo y sin pretensiones. Podríamos irnos mañana por la mañana y quedarnos 3 días. Hace tiempo que no pasamos con ella. Su madre, emocionada por un cambio de escenario y la oportunidad de presumir de su hijo bien casado, aceptó de inmediato. Jaden, sintiendo que recuperaba un poco de control sobre su vida, fue a la cocina y, sin pensarlo 2 veces, abrió su aplicación para escribirle un mensaje conciso a Blaine. Voy a visitar a la tía Ellen al pueblo. Estaré fuera por 3 días, vuelvo el sábado por la noche. No esperó permiso. Le dio a enviar y dejó el teléfono sobre la mesa, sintiendo una punzada de satisfacción por su desafío silencioso. La respuesta de Blaine no llegó de inmediato. Jaden esperó, con la expectativa tensa de una confrontación. Esperaba una llamada exigiendo explicaciones, o un mensaje molesto sobre la inconveniencia de su ausencia. Pasaron 2 horas hasta que finalmente el teléfono vibró con una notificación. Jaden lo tomó de inmediato, sintiendo el corazón acelerado. El mensaje era de solo 3 palabras. De acuerdo, cuídate. La frialdad y la brevedad del mensaje hicieron que la furia de Jaden volviera con fuerza. De acuerdo. Blaine no preguntó por qué. No preguntó si iría solo. No preguntó si estaba bien. El mensaje era la respuesta de un colega a un memorándum, no de un esposo que llevaba días sin ver a su Omega. Claro que te da igual, pensó con rabia mientras guardaba el teléfono en su bolsillo. Estás demasiado ocupado con Mandy y la junta directiva como para notar que tu Omega está escapando. Te da exactamente igual donde esté, siempre y cuando no sea en tu oficina estorbando. La simple indiferencia de Blaine fue más hiriente que cualquier grito. El viaje a las montañas ya no era solo un escape, sino un merecido castigo silencioso para el alfa. El pequeño pueblo en la montaña era un oasis de tranquilidad. La tía Ellen y su vecina Omega compartían un amplio patio trasero, un espacio comunitario lleno de tendederos y juguetes de plástico. Y allí estaba Jaden, cargando al hijo menor de la mujer, tratando de ayudarla para ella tendiera la ropa. El niño de casi 8 meses, gimoteaba con insistencia porque quería ir con su madre. Así que Jaden llevaba más de 10 minutos tratando de entretenerlo, y sus brazos comenzaban a doler. Se sentía torpe, incómodo por el llanto suave y constante. ¿Así de cansado será encargarse de mi propio hijo?, se preguntó Jaden, meciendo al bebé. Supongo que lo será más, y no podré pasárselo a la vecina. El pensamiento del embarazo, aunque aterrador, ahora llevaba un tinte de realidad tangible. Justo en ese momento, la puerta trasera de la casa de su tía se abrió con un ruido que rompió la calma del patio. Aquí está, dijo la madre de Jaden, con la voz fuerte y triunfante. Jaden se giró, con el bebé aún en sus brazos. Su corazón dio un vuelco. Blaine salió de la casa. Iba vestido casualmente, con unos jeans oscuros y una camiseta tipo polo de color gris, un look que nunca se le habría permitido usar en la ciudad. El contraste con su habitual traje era sorprendente. Cuando Blaine lo vio, su paso se hizo decidido. El alfa se dirigió directamente hacia él, ignorando a las mujeres presentes. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo diste con el lugar?, preguntó Jaden, el asombro superando a la furia momentánea. Blaine se detuvo a su lado, la cercanía hizo que su aroma a cedro se intensificara, envolviendo a Jaden y al bebé. ¿Crees que no sé lo que hace mi Omega?, preguntó Blaine,
Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. El tono de propiedad, aunque habitual, hizo que Jayden se sonrojara al instante, consciente de los oídos atentos de las dos mujeres. Blaine instó a Jayden a alejarse un poco, moviéndose hacia el borde del patio, lejos de los tendederos. Quería pasar tiempo contigo. Y una semana es suficiente para que termine cualquier negociación. No ibas a escapar por 3 días más. Mientras hablaba, Blaine acariciaba distraídamente la suave cabeza del niño que Jayden llevaba en brazos. El gesto era involuntario, un toque suave que reflejaba la faceta protectora y paternal que Jayden había vislumbrado. Sintió una punzada de ternura y miedo en el pecho al ver la interacción. La imagen del alfa, con esa mano suave, reforzaba la realidad de su propio secreto. ¿Entonces ya acabaste tus negociaciones tan urgentes? No quiero estorbarte, dijo Jayden, dejando que el resentimiento se filtrara en su voz. Jayden, nunca me has estorbado, dijo Blaine, su tono era firme y sincero. Tenía una obligación que cumplir. Ya está cumplida. Ahora, podemos irnos. ¿No crees que ya es momento de regresar a nuestra casa? Jayden dudó, pero cedió al deseo de regresar a su propia cama. El regreso fue una configuración familiar. La madre de Jayden iba en el asiento trasero, Jayden en el del copiloto, y Blaine manejando, luciendo sorprendentemente feliz de tener las manos en el volante en lugar de en un contrato. Justo cuando salían del pueblo, el celular de Blaine sonó. El alfa contestó e inmediatamente puso el teléfono en el altavoz. Stone. La voz animada e inconfundible de Mandy Cunningham resonó en el coche, clara y fuerte. Blaine. Hola. Lamento molestarte, pero tengo una buena noticia. Mi viaje de último momento se ha pospuesto. Tengo 2 días más en la ciudad. Estoy tan aburrida. ¿No te apiadarás de mí para hacerme compañía unas horas? Jayden sintió que su cuerpo se tensaba. Frunció el ceño, y la furia que había mitigado regresó con fuerza. Blaine respondió con frialdad, no estoy en la ciudad. Estoy fuera por un asunto familiar, y tampoco sé a qué hora tendré tiempo libre mañana. Oh, qué pena. Respondió Mandy, sin desanimarse. Bueno, prométeme que no me dejarás morir de aburrimiento en cuanto estés libre, ¿sí? Te llamaré, dijo Blaine, y colgó. El silencio en el coche fue absoluto. Jayden notó que Blaine no había mentido sobre su ubicación, pero tampoco había mencionado a su esposo. Cruzó su mirada con la de su madre por el retrovisor, pero rápidamente la desvió. No necesitó escuchar palabras. Sabía exactamente lo que su madre estaba pensando, que esa mujer, Mandy, buscaba solo problemas, que era una amenaza para la estabilidad de su matrimonio. Blaine podía haber dicho simplemente que estaba con su esposo. La ambigüedad del alfa, la condescendencia de su amiga, arruinaron el reencuentro. Cuando llegaron a la casa de los padres de Jayden, la madre de este salió del coche y se dirigió a su hijo, deteniéndose junto a la puerta del copiloto. Se inclinó y a través de la ventanilla, le tomó la cara con ambas manos. Cuídate mucho, cariño. Y por favor, la voz de la señora se redujo a un susurro bajo junto al oído de Jayden, cuida mucho a tu marido, sobre todo de terceros. Jayden torció los ojos con fastidio, la interferencia constante de su madre sobrepasaba su paciencia. Mamá, por el amor de Dios. Salúdame a papá cuando vuelva del trabajo. Y cuídate. Jayden se enderezó en el asiento antes de que Blaine pusiera el auto en marcha rumbo a la mansión. El silencio en el coche era un lienzo para los pensamientos de Jayden. Mientras observaba el paisaje pasar, su furia por la hipocresía de Blaine comenzó a mezclarse con una nueva y potente determinación. Jayden se dijo a sí mismo, con una claridad cristalina. Mi madre tiene razón. Antes, recién casado, tal vez me hubiera dado lo mismo si Blaine se iba con alguien más. El matrimonio era una jaula, y la infidelidad hubiera sido mi excusa para huir. Pero ahora no. Sus sentimientos habían cambiado. Lo quería, con toda su frialdad, su complejidad y su posesividad. Se había enamorado de la conexión que habían construido. No estaba dispuesto a perderlo. Y lo que era más importante, venía un hijo en camino.
Un niño que los necesitaba juntos. El bebé no podía nacer en medio de un divorcio. Jaden tenía que proteger su hogar. Así que se propuso un plan, no le dejaría ningún tiempo libre a Blaine. Llenaría la agenda del Alfa con compromisos sociales, cenas íntimas, actividades culturales que lo mantuvieran cerca de casa y lejos de la ciudad. Jaden se convertiría en una presencia constante, visible e ineludible, reafirmando su posición de esposo. Blaine, dijo, su voz sonando extrañamente firme. Mañana quiero que me acompañes a visitar una galería de arte. Después, podríamos ir a cenar. Blaine lo miró, percibiendo el cambio en el tono de su voz. Está bien, respondió Blaine, con una pequeña sonrisa. Una cena íntima me vendría bien. Jaden devolvió la sonrisa. La batalla acababa de comenzar. Jaden llenó la agenda de Blaine con actividades nocturnas, obligando al Alfa a desconectarse del trabajo y de, crucialmente, Mandy. Fueron días ajetreados, cenas elegantes donde Jaden se aseguraba de ser el centro de la conversación, noches de cine donde se acurrucaban más cerca de lo habitual, y largas charlas en la sala donde Blaine se veía obligado a hablar de cualquier cosa menos de negocios. Jaden se aseguraba de que, en cuanto Blaine tuviera un momento libre, fuera absorbido por el matrimonio. Blaine aceptó el torbellino de actividades con una mezcla de sorpresa y satisfacción y el contacto físico regresó, cargado de una nueva intensidad, mezcla de afecto y la subyacente tensión de su juego de poder. Una noche, después de una cena en un nuevo restaurante y una caminata bajo la luz de la luna, regresaron a la habitación. Jaden estaba en el vestidor, poniéndose su pijama, cuando Blaine entró y lo abrazó por detrás, oliendo su cuello. Jaden, murmuró Blaine, sonando extrañamente inquisitivo. Sí. Preguntó Jaden, sintiendo el hormigueo familiar de la cercanía. Blaine se separó ligeramente, girándolo para mirarlo a los ojos. ¿Cambiaste de perfume? Detecto un aroma diferente en ti. Es, más dulce. Más afrutado que el que usas normalmente. Jaden se mordió el labio. El olor que Blaine detectaba no era perfume, era un sutil aroma que su cuerpo estaba comenzando a emitir con el cambio hormonal por el embarazo. Este era el momento. El momento de la confesión que había estado posponiendo por el miedo. Tomó aire, preparándose para soltar la bomba con una sonrisa y una sorpresa. Blaine, yo, tengo que decirte algo. No es un perfume. Es. En el instante preciso en que Jaden estaba a punto de pronunciar la palabra embarazo, el celular de Blaine, que había dejado sobre la cama, comenzó a sonar. Ambos giraron la cabeza. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre de la persona que llamaba, Mandy Cunningham. La visión del nombre en ese preciso momento, invadiendo su burbuja de intimidad, arruinando su confesión, fue la chispa que encendió la pólvora de Jaden. Todos los celos reprimidos, el resentimiento por el restaurante italiano, la cancelación de la cabaña y la rabia por la burla de su madre, explotaron de golpe. No. No le contestes. Gritó, con la voz aguda y rota. En un arrebato de furia irracional, Jaden se lanzó sobre la cama, arrebató el celular de las manos de Blaine que se extendían para agarrarlo, y lo aventó con fuerza contra las almohadas, lejos de la mano del Alfa. Estoy harto de esa mujer. Espetó, temblando. Blaine se quedó completamente sorprendido por el ataque repentino. Jaden. ¿Qué diablos te pasa? Es una llamada de negocios. No es una llamada de negocios. Es una llamada para arruinarme la vida. Seguramente quiere algo más que simples negocios contigo. Es una entrometida que está buscando problemas. Por su culpa arruinaste el fin de semana. Por su culpa no he podido hablar contigo. Continuó con la verborrea descontrolada, sin darse cuenta de las palabras que salían de su boca, impulsado por la rabia y la histeria que Blaine le había criticado. Y por su culpa se han arruinado todos mis intentos por decírtelo del embarazo. No he podido decírtelo. No he podido decírtelo. El mundo se detuvo. Blaine, que había estado a punto de responderle con frialdad, se quedó absolutamente inmóvil. El sonido de la palabra embarazo, ahogado por el resto de la verborrea, fue lo único que captó su cerebro.
Sus ojos se abrieron inmensurablemente, pasando de la furia a una conmoción gélida. Su atención se disoció de la diatriba de Jayden sobre Mandy. Y no voy a permitir que te siga distrayendo con sus juegos estúpidos, continuaba Jayden, jadeando. Blaine no escuchaba nada más. Solo lo miraba, el aliento atrapado en su pecho y sus ojos fijos en el rostro pálido y sudoroso de su Omega. ¿Embarazo?, preguntó, su voz baja y grave, cortando la furia de Jayden como un cuchillo de hielo. Jayden se quedó boquiabierto mientras el color abandonó su rostro. El torrente de furia se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por su respiración agitada. Lo solté. Lo dije. El pánico se disolvió en una repentina oleada de coraje. Ya no había vuelta atrás. Ya que la verdad había salido de la peor manera posible, decidió enfrentarla de frente. Apretó los puños a sus costados, enderezó su postura y encaró a Blaine, mirándolo directamente a los ojos. Sí, dijo, con la voz temblando ligeramente, pero firme. Estoy embarazado. No es la manera en que quería decírtelo, pero ahora ya lo sabes. Blaine no se movió por un momento. Su rostro era una batalla de emociones, la conmoción inicial, una chispa de asombro y una creciente irritación. Y cuando finalmente rompió el silencio, su voz fue grave y cargada. ¿Desde cuándo lo sabes? Hace un par de semanas, respondió Jayden, sin evadir la mirada. La noticia de la tardanza lo enfureció, haciéndolo dar un paso más cerca. ¿Un par de semanas? ¿Y por qué me lo dices hasta ahora? Estaba de viaje pero hablamos por teléfono. Pudiste habérmelo dicho. Quería decírtelo en persona. Quería que fuera un momento especial, no una llamada telefónica en medio de tus tratos, se defendió Jayden, la voz ganando fuerza. Blaine ignoró la explicación. Su frustración se enfocó en la huida de Jayden, en el desafío que había representado su ausencia. Lo sabías y aún así te fuiste a la casa de tu tía. ¿Acaso no piensas? La acusación de irresponsabilidad encendió el último rescoldo de la furia de Jayden, recordándole la causa de su huida y la verdadera razón de su silencio. ¿Y tú? No me viste por 2 semanas. Te fuiste, me dejaste por el trabajo, y cuando regresas, la primera persona con la que vas a comer es tu amiga. Replicó, levantando la voz. Preferiste estar con ella que conmigo. Hizo un gesto de rabia con la mano hacia el teléfono abandonado en la cama. Y sigue llamando. ¿Cómo se supone que iba a decirte que estaba embarazado cuando te importa más una beta con la que te saltaste la clase de economía? Blaine se detuvo. Jayden había tocado una fibra sensible. La mención del embarazo había eclipsado todo lo demás, y su furia se mezcló con la comprensión. Lo miró de manera desafiante pero la boca de su estómago le dio un vuelco. Había anhelado un heredero, y Jayden iba a dárselo. La palabra embarazo colgaba en el aire. La rabia en el rostro de Blaine se disolvió abruptamente, y la acusación de Jayden sobre Mandy, la hipocresía, el caos del reencuentro, todo quedó silenciado por la magnitud de la noticia. Blaine no dijo nada por un momento, solo estudió a Jayden. Sus ojos se movieron lentamente, descendiendo por el rostro desafiante del Omega. La conmoción dio paso a una satisfacción inmensa y profunda. El Alfa, que siempre había sido un maestro del control, permitió que su emoción fluyera. Su presencia se sentía ahora protectora y serena. Un hijo, murmuró con voz grave y baja. No era una pregunta, sino una aceptación reverente. Jayden sintió que sus defensas se desmoronaban ante esa reacción. Sí, confirmó, bajando ligeramente la cabeza. Blaine se acercó, colocándose junto a él, con una expresión decidida y protectora. Sabías que esto iba a suceder eventualmente. Es lo que siempre quise. Y sí, me lo ocultaste, lo que fue un error que discutiremos después. Pero en este momento, no puedo estar enojado. No vuelvas a irte de esta casa sin avisarme, continuó Blaine. Mucho menos ahora. No puedes ponerte en riesgo. Mañana el médico vendrá a la casa, y tendrás todo el cuidado necesario. Tú y mi hijo, dijo Blaine, con seriedad y calma, son mi prioridad. Mandy, los negocios,
la empresa, todo eso queda en segundo plano. Miró a Jaden con firmeza, pero también con afecto y cuidado. Jaden, esto cambia todo. No podemos volver a tener estas explosiones. Tienes razón, fui un error al priorizar a Mandy. Ahora tenemos un matrimonio y un hijo. Nadie se interpondrá entre nosotros. Jaden se recargó levemente en Blaine, sintiendo su apoyo y protección. El miedo se disipó, reemplazado por la certeza de que, a pesar del caos, el secreto había asegurado no solo su posición, sino también el corazón de Blaine. El Alfa había encontrado un propósito más grande que los negocios, su familia. 9 meses después, la vida en la mansión Stone se había transformado por completo con la llegada del heredero. Arthur Alexander Stone era un niño tranquilo y saludable, con el cabello rubio ceniza de Jaden y los intensos ojos azules de Blaine. Arthur tenía mes y medio de vida y era, sin duda, la joya de la corona Stone. La posesividad de Blaine había alcanzado niveles legendarios. El Alfa trabajaba casi exclusivamente desde la mansión, obsesionado con la seguridad y el bienestar de su familia. Jaden, que había asumido el rol de padre con una ternura inesperada, se sentía más feliz y realizado que nunca, acunado por el amor protector de su Alfa. Esa tarde, Blaine y Jaden habían llevado al bebé a la casa principal de la familia Stone para presentarlo formalmente. El evento, aunque sobrio, era ineludible. Blaine lucía radiante con Arthur envuelto en una manta azul en sus brazos, mientras que Jaden caminaba a su lado, resplandeciendo con la serena belleza de un Omega amado. La familia Stone se agrupó para alabar al nuevo heredero y Blaine recibió las felicitaciones y palmaditas aprobatorias, con la satisfacción de haber asegurado el linaje. Mientras tanto, Jaden permanecía cerca de la chimenea, explicándole a la abuela Stone los detalles de su nueva vida como padres primerizos. Theo, quien acababa de regresar brevemente de Tokio para atender asuntos familiares urgentes, observaba a todos desde una esquina. Cuando la mirada de éste se cruzó con la suya, le sonrió con una felicidad genuina, dándole valor a Theo para acercarse, no sin antes posar los ojos en Blaine, quien sostenía a Arthur como si fuera un trofeo sagrado y una extensión de su propia alma. Theo puso un intento de sonrisa, que más bien lució como un gesto melancólico. Desde la última vez que Jaden lo había visto, parecía haber perdido su picardía, ahora incluso olía a soledad. Se ve muy saludable. Felicidades, dijo Theo. Gracias, Theo, respondió Jaden con amabilidad cortés, su felicidad era tan grande que no dejaba espacio para nada más. Sin poder evitarlo, la mirada de Theo se perdió en el pequeño bebé. Mira a Blaine. Está transformado. Nunca creí verlo así. La sonrisa de Jaden se amplió. Arthur ha llenado nuestras vidas de felicidad. Theo asintió, ahogando las ganas de confesar cuánto se arrepentía por haberlo dejado ir. Si lo hubiese elegido cuando tuvo la oportunidad, ahora sería él quien tuviera a ese bebé en sus brazos. Su relación con Liam había fracasado meses atrás, dejándolo solo, observando a través del cristal una felicidad que había estado a su alcance. Blaine, quien había estado observando la interacción, estuvo a punto de acercarse, pero fue Jaden, quien después de disculparse rápidamente con Theo, fue hacia su Alfa. ¿Nos vamos? Arthur necesita dormir, dijo Jaden, poniendo una mano sobre la cabeza de su pequeño hijo. Blaine le lanzó una mirada a Theo y una breve inclinación de su cabeza a manera de saludo, entonces le pasó el bebé a Jaden. Sí, vayamos a casa. De regreso en la mansión, la noche cayó suavemente. Jaden y Blaine estaban en la habitación, mirando a su hijo dormir en su cuna. ¿Estás bien?, preguntó Blaine, acariciando la mejilla de Jaden. Perfectamente. Theo se veía triste, pero no me arrepiento de estar contigo. Yo tampoco. Nunca. Blaine lo abrazó por detrás, rodeándolo con las manos mientras le daba un pequeño beso en la marca en su cuello. Hacía más de un año le había dicho que no tenía intenciones de marcarlo, ahora solo se preguntaba cómo es que pudo esperar tanto por hacerlo, por marcarlo como suyo. La habitación estaba en silencio, pero este ya no era vacío, sino pleno. Su matrimonio, nacido de la obligación, había sido cimentado por la lealtad, la pasión y finalmente, el amor.
Arthur era la prueba de que, a veces, los destinos más fríos pueden dar lugar a los lazos más cálidos e inquebrantables.